Kitties. Ok, bien. Bueno, me presento, mi nombre es Fabián Bente, yo soy trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Bienvenidos. Vamos a iniciar la tutoría de sociales y competencias ciudadanas. Nosotros junto con el compañero Carlos Doncel, que está por aquí. Carlos. Hola, hola, sí. Ajá. Ahí está el compañero Carlos. Hacemos parte del grupo de sociales y competencias ciudadanas. Entonces, vamos a iniciar. Nosotros somos UNAL Monterrey, un grupo de estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Colombia, que creamos un grupo, pues la idea es incentivar la supremacía académica en Casanare y en todo el país. Entonces, bienvenidos todos los que puedan. Aceptamos a todas las personas que quieran unirse a esto y vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla para decirles más o menos cómo les fue a todos. Aquí estamos en... A ver. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ahí está. Ok. Tenemos aquí, bueno, las preguntas individuales, vamos por el resumen. ¿Están viendo las estadísticas en este momento, sí? Sí, señor. Listo. Es muy sencillo el gráfico, es bastante sencillo. El 0, tenemos aquí el 0, pues, y tenemos el 50. Fueron 49 preguntas, entonces, a la persona, bueno, digámoslo así, la persona que menos puntaje sacó 10 puntos, y la que sacó más puntaje fue Laura con 48 puntos de 49 posibles. Entonces vemos que en general la comparación de la prueba de matemáticas y la prueba de inglés les ha ido mejor en esta prueba de sociales. Entonces los felicito, todos sacaron un muy buen puntaje. Cuando digo todos me refiero también al que sacó 10. Significa que sabe algo. ¿Sí? Entonces, la idea es que todos podamos subir y pues podamos mejorar. La mayoría se encuentra aquí en el rango de 24 a 34, que es como la media nacional, básicamente. Entonces, los felicitamos a todos por ese puntaje. Y pues vamos a iniciamos con el compañero Carlos, que tiene preparada para ustedes la primera intervención de las preguntas y las dudas de la prueba. Vale, listo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí, Fabián? Hay un pequeño ruido en el micrófono, pero sí se oye. Sí, quizás es porque es un micrófono de esos de call center. De pronto Okay. se escucha la respiración. Bueno, pues como dijo Fabián, yo también hago parte del grupo de UNAL Monterrey. Soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá. Egresado del Colegio Técnico aquí de Monterrey.
ingresé a la universidad en el 2018 y pues bueno, ahí voy. La idea de la tutoría o la asesoría que les estamos brindando pues es con el fin de que ustedes, al igual que nosotros, puedan acceder de pronto a la educación superior y en lo posible a la universidad pública y que pues nada, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, tengan plena seguridad de que pueden intervenir, no hay ningún problema, el espacio, como ya dijo Fabián, es para ustedes. La idea es que hagamos esto dinámico, que ustedes puedan participar, que si tienen una pregunta la hagan, siéntanse libres de intervenir, que no hay ningún inconveniente. Pues a continuación voy a presentarles mi pantalla, pero oiga, este Meet ha evolucionado, llevamos 2 meses en paro y, y ya se ve diferente. Bueno, creo que voy a tener que presentar toda la pantalla porque no sé cómo se presenta. Creo que aquí puedo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Fabián. Sí, señor. Sí, señor. Vale, listo. Pues bueno, como les estamos diciendo, nosotros vamos a presentarles hoy el cuadernillo de preguntas Saber 11 pues del examen del ITFES. Este cuadernillo pues es tomado de la página del ITFES directamente. Nosotros lo tomamos, lo editamos, pues porque son fines netamente académicos. Bueno, entonces entrando en materia, la prueba de sociales y competencias ciudadanas lo que busca es pues evaluar los conocimientos de cada estudiante y pues las habilidades que tienen en un entorno que es social, ¿no? La prueba está compuesta por 3 partes o tiene 3 tipos de preguntas. Una que es el tipo pensamiento reflexivo y sistémico, la otra es pensamiento social y la tercera y última interpretación y análisis de perspectivas. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo de la prueba, ustedes van a encontrar estas preguntas de este tipo, de estos 3 tipos. Entonces, la idea es nosotros, o el método que voy a usar yo, cada uno de mis compañeros anteriores en las pruebas de matemáticas, inglés, usaron los métodos que ellos consideraron, pues porque en principio nosotros como grupo planteamos eso de que íbamos a tener una libre cátedra, por decirlo así, y cada uno iba a implementar su asesoría de la manera que considerara más viable. Entonces, el método que yo voy a usar es directamente atacando la pregunta, diciéndoles la pregunta funciona así, se puede entrar de esta manera, es de este tipo, pues para que ustedes se vayan, digamos, familiarizando con el tipo de pregunta. Entonces, pues bueno, aquí está la primera pregunta. No sé hasta qué punto les doy un minuto o 2 minutos para que ustedes la lean. Ay, ¿qué estoy haciendo? Para que ustedes la lean y pues después paso yo a explicarles. Entonces, si les parece, pueden escribir en el chat. Si no, pues la leo yo aquí en voz alta, aunque eso sería poco pedagógico. Y pues bueno, aquí me dice mi compañero que la lea. Bueno, entonces, con el permiso de ustedes, me permito leer la pregunta. La número 1 dice, como argumento a favor del vegetal... Ay, ¿qué pasó esto? ¿Por qué se está saliendo? Creo que no voy a poder mostrarles grande porque el Meet como que tapa la mitad de la pantalla y no me la deja ver. De nuevo, como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de producto de origen animal es un acto amoral, en la medida que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Entonces, esta pregunta es del tipo análisis de perspectivas, pues porque ustedes en la prueba, como ya les ha mencionado, van a encontrar, pues la prueba, como bien dice, es una prueba de sociales y competencias ciudadanas. A ustedes los van a poner en un entorno de discusión o de 2 puntos de vista en el que muchas veces va a haber una discrepancia entre las 2 partes. Es decir,
que van a haber dos personas o dos grupos sociales que van a tener un argumento en torno a alguna situación, una circunstancia, y va a haber un alegato por el cual las personas deben, digamos, solucionar el problema. Entonces, en este caso, digamos que hay dos cosas, o bueno, dos puntos por los que la pregunta se puede interpretar, y es que ustedes tienen que siempre buscar el problema de la pregunta. Es decir, hay dos partes. Una, o sea, en esta pregunta es las personas que están a favor del vegetarianismo y esa es o sea, como la parte y las dos circunstancias o los dos aportes. Uno es que las personas están, digamos, alegando que comer carne animal es nocivo, pues porque se maltratan al animal. Entonces, aquí donde yo les resalto está como las palabras claves que se encuentran dentro de la pregunta para que ustedes las puedan sacar digamos, del contexto que les dan y puedan a partir de ahí empezar a descartar preguntas, como decía la compañera. Ese es un método que es muy interesante y que funciona en la mayoría de los casos, desde el punto de vista de que ustedes, si conocen, entienden de entrada el problema y descartan las preguntas que no tienen o no tienden a darle solución a ese problema, pues ustedes van a tener ganado, no sé, el 50% de la pregunta. Entonces aquí resaltado están las partecitas en verde, que es el argumento que son las personas que están a favor de ese comportamiento o de esa tendencia, que es el vegetarianismo, y dos contrapartes que unos dicen que es nocivo porque el animal sufre en el proceso. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera son las dos palabras que están dentro del contexto a favor del primer argumento. Es nocivo, y esta palabra nocivo que está aquí subrayada en amarillo, y que sufre. Entonces, a partir de ahí ustedes ya están viendo que el primer argumento tiene una característica específica que es nocivo, que es dañino para la salud. Pero ¿por qué es nocivo? Porque el animal del que se obtiene la carne sufre. Es básicamente eso. El otro argumento a favor del vegetarianismo es que es un acto amoral, pero no porque el animal sufre o no porque sea nocivo, sino es amoral porque hay abuso e insensibilidad contra otro ser vivo. Entonces, ahí ustedes ya pueden empezar a organizar la pregunta y a decir, bueno, pero las dos cosas están a favor de lo mismo, pues juntos son argumentos a favor de no comer carne, digamos, animal, pero entonces hay una contraparte, ¿no? Unos dicen que es una cuestión moral, pero otros dicen que es una cuestión, digamos, biológica, desde el punto de vista que puede ser nocivo para nuestra salud, y ya la parte moral pues tiene una trascendencia más ética en el asunto, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta de la... Ay, creo que casi tengo que presentar. En este caso, la respuesta obvia es la B, son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo. Entonces ahí va, juntos argumentos están a favor de algo, pero argumentan de manera distinta. Argumentar es que, pues, digamos, la base de su pues, digamos, defender el vegetarianismo, pues es diferente, pero a su vez están convergiendo en un punto específico, pues que sería o promover el no consumo de carne de animal. Como les había dicho, la pregunta es del tipo de interpretación y análisis de perspectivas, pues porque hay dos puntos de vista que, si bien tienden a converger en un solo punto, que es el no consumo de carne, llegan, digamos, desde dos puntos distintos que son distantes en principio, pero al final van a terminar en algo que es lo mismo. Entonces, esa sería la pregunta 1. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no se está escuchando bien, pueden decirlo. Vamos a la pregunta 2. Dice, los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construya en esta viviendas. Hola, hola. ¿Alguien dijo algo?
Fabián. Alguna persona habló, pero Si creo que si no alguien sé. escribe en el chat, Fabián, me puede decir, porque pues yo estoy desde la presentación y aquí cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver Tranquilo, el compañero. Meet. Listo, Aún nadie me ha entonces, escrito. vale. Bueno, los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan en este viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se benefician con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un Compañero, qué argumento? pena. Sí. Compañero, qué pena lo interrumpo. La compañera Daniela dice que no se alcanza a ver. No sé si se pudiera de pronto ampliar más la imagen de la pregunta 2. Lo que pasa es que vemos la pregunta 1. O sea, está bueno, ahí ven, lo puedo dejar así. Eso, Es que ahora la sí vemos la. presentación no se muestra, está... Uy, O sea, ¿qué pantalla están viendo? No, no, ya. ya, Lo que ya. pasa es que estaba mostrando la 1. Ya está bien. Ahí está la 2. Ah, ok. Bueno, estaba en la pregunta de los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Entonces, de nuevo, como en la pregunta anterior y como en la mayoría de esta prueba de ciencias de sociales y competencias ciudadanas, van a encontrar dos argumentos que en principio son distintos, pero que buscan la solución pues a un problema, a un inconveniente. Entonces, la primera parte del problema eh, son los habitantes de clase media que están alegando que no se construyan casas o viviendas de interés social ahí. Y la otra parte son las personas de escasos recursos o personas pobres que están ahí señaladas en verde y amarillo. Entonces, el argumento o el alegato de la clase media es básicamente que no se puede construir ahí porque la gente representa un peligro pues para la gente de ese entorno o de ese barrio, de ese sector del pueblo, ciudad, lo que sea. Entonces, ese es el argumento de la clase media. Entonces ahí ya están ustedes, si logran sacar eso, ahí están identificando la primera parte o la primera, el primer grupo que está dentro del problema o en la circunstancia. La otra parte, pues es la otra clase social o el otro grupo, que serían las personas de escasos recursos o pobres, y pues ya viene, digamos, el argumento de ellos, que en este caso sería pues que una persona de escasos recursos o sea, puede ser de otro lugar o de otro barrio, no necesariamente de otro lugar o de otra clase social, perdón, no necesariamente tiene que ser pobre, entonces es como la defensa de ellos. Entonces ahí la pregunta que le hacen es, ¿cuál contiene un argumento válido pues para, digamos, refutar o concluir lo que están pues alegando cada una de las partes? Entonces, eh, en este tipo de preguntas, es importante que ustedes entiendan que las pruebas que les hace el ITFES en general, no solamente la de sociales, a ustedes no les van a preguntar qué es lo que ustedes piensan o cómo actuarían ustedes como seres individuales o sí, como individuos personales, ustedes solitos, no. La prueba les va a preguntar algo en sociedad, o sea, porque por eso se llama competencias sociales y competencias ciudadanas. La prueba nunca, eso tienen que tenerlo muy claro, nunca les va a preguntar su punto de vista. ¿Qué haría Pepito Pérez en esta circunstancia? No. Les ponen un contexto, ustedes de ese contexto pueden separar o extraer el problema y cada una de las partes y a partir de ahí van a desarrollarlo. Entonces,
Cuando ustedes logran entender eso, van a poder hacer lo que hizo la compañera Laura, creo que se llama, que fue la que sacó como 48 preguntas. Van a poder descartar preguntas porque ustedes no van digamos, no van a dejar que el problema se vea permeado por sus intereses personales. Entonces, es a lo que quiero llegar es que ustedes deben de ser en este tipo de preguntas o en el ITFES en general totalmente imparciales. No pueden dejarse llevar por su religión, por su creencia, por su inclinación política, por su estrato social. En lo absoluto eso les va a preguntar el ITFES. Tienen que ser un individuo de sociedad, pensar como un colectivo para poder responder, porque si no van a cometer errores. Entonces, en este tipo de pregunta, bueno, aquí ya creo que se ve la respuesta es la A. Dice, quienes ejercen la delincuencia de una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. Entonces, el argumento o la respuesta radica básicamente en... ¿Alguien está escribiendo? No, creo que es el... La respuesta en este caso radica en esa imparcialidad que ustedes deben de tener, porque si uno de primeras entra y ve la pregunta, pues uno va a decir, no, este es un argumento elitista y la gente está diciendo que es que los pobres no pueden estar mezclados con los ricos. Entonces, ese tipo digamos, puede que funcione, pero no es lo que la prueba busca o no es lo que les van a evaluar a ustedes. Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta eso para que puedan resolver este tipo de preguntas donde ustedes se ven en una situación en la que su, digamos, moral o su ética los puede conducir a un camino que no necesariamente es el correcto, porque pues no todos somos moralmente correctos o éticamente válidos. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta. La 3 dice, un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Entonces, cuando son preguntas como la anterior y esta, que hay unos argumentos, pero que también hay una pregunta que se supone ustedes deben responder con respecto al contexto que les da la pregunta. Entonces, ahí hay que identificar cuál es el problema de la pregunta, cuáles son los argumentos de la pregunta y qué es lo que les preguntan. Entonces, en este caso, dice que hay dos partes. Una es el padre de familia que está diciendo que, que no quiere que un profesor homosexual le enseñe a su hijo, y la otra parte es el rector, que igualmente dice que los homosexuales pueden enseñar, pero siempre y cuando pues controlen su comportamiento homosexual. Y la pregunta les dice básicamente, ¿ustedes en dónde ven un prejuicio o cuál es el prejuicio dentro del argumento? Pero ahí les especifican, del rector. Entonces, en esta pregunta se está descartando en principio al padre de familia porque la pregunta está o sea, está condicionada a una de las partes que es el rector. Entonces, ¿cuál es el prejuicio del argumento del rector? Entonces ahí está señalado en verde, y es que tienen que controlar su comportamiento. Es decir, que pues en principio él dice que sí, que está bien que los homosexuales enseñen porque pues deben ser amados y demás, pero entonces cuando está el pero es que está el prejuicio, y es que si en realidad es una persona que cree que los homosexuales pueden enseñar de manera libre, pues no pueden estar condicionados a algo o no se les puede poner una traba para eso. Entonces, este tipo de pregunta pues es de interpretación y análisis de perspectivas, como pues lo indica el problema. Hay una perspectiva pues digamos del
del rector, y es que pueden enseñar, pero a condición de qué. Entonces, ese tipo de condiciones es importante identificarlas porque a partir de ahí ustedes van a poder responder de manera imparcial. Porque si ustedes se ponen digamos, a darle vueltas a la pregunta en relación con lo que dijo el padre de familia, pues no va a tener, digamos, ningún sentido porque es que la pregunta les está condicionando el problema a una parte específica pues del mismo problema, ¿no? Que en este caso sería únicamente el rector. Entonces, en esta pregunta la respuesta es la D. Los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte su orientación sexual. Entonces, pues ahí es, digamos que evidente el prejuicio porque los está condicionando algo. Bueno, vamos por la cuarta. Yo con esto, este tipo de preguntas lo hemos, digamos, debatido o comentado con los compañeros del grupo, y es que el ITFES está diseñado de una manera muy, digamos, muy rara. No sé qué palabra usar, que no suene peyorativo. Porque hay preguntas que son del tipo, pues no sé, les ponen un contexto como las tres preguntas anteriores, y ustedes como seres sociales, como seres que pertenecen a una sociedad, van a tener que responder. Sin embargo, existe otro tipo de preguntas que son las del tipo usted sabe o usted simplemente no sabe, como es el caso de esta cuarta pregunta. Por eso no está resaltada en ninguna parte, porque este tipo de preguntas es de sabe o no sabe. Entonces, aquí es cuando tenemos que replantear lo que hizo la compañera en la primera intervención, no recuerdo el nombre, me disculpa, que ella dijo, bueno, yo estaba leyendo, pero le vi que no sabía que era un plebiscito, que era un referéndum. Ella se llama Laura Montaña. La compañera Laura dijo, yo no sé qué es un plebiscito, no sé qué es un referendo. Entonces, estas son los tipos de pregunta que pues usted tiene que saberlas, porque usted no puede llegar al ITFES y decir, no, es que no sé, o lo voy a sacar por descarte, o lo voy a sacar por eso les decía que el descarte funciona, no siempre, lo voy a sacar por el contexto, pues no funciona, no obstante, porque está diseñado para evaluar sus conocimientos previos o su formación que tuvieron a lo largo de su educación. Como creo que en la charla de inducción les dijimos con Fabián, nosotros no tenemos el tiempo para explicarles a ustedes historia colombiana del siglo XX o ponernos a hacerles un recuento de la constitución política, porque vamos a tener muy poco tiempo. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente decirles, tienen que ir y buscar bibliografía, tienen que ir y leer, tienen que leerse la Constitución, tienen que leer historia del siglo XX, tienen que leer acontecimientos importantes en materia de política y sociedad. Entonces, estas preguntas son las que ustedes o los pueden afectar para los que no sepan y pues no hay nada que hacer. Entonces, en este caso, pues la pregunta dice, los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Y pues les enumeran 4 personajes importantes en la historia reciente de Colombia, que fue Galán, Gaitán, Uribe y Gómez Hurtado. Entonces, no Álvaro Uribe, sino Rafael Uribe. Entonces, y les piden ordenar pues digamos, el magnicidio cronológicamente, es decir, cuál sucedió primero y así sucesivamente. Entonces, el tipo de pregunta es pensamiento social, pues porque, digamos, está en un entorno de la sociedad colombiana. En este caso, pues la respuesta es la B. Primero, pues mataron, aunque suene cruel, a Rafael Uribe, luego a Gaitán, después a Galán y por últimas a Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, estas preguntas, muchachos, tienen que pues entender que no se van a responder con la tutoría que nosotros les demos, sino es una cuestión de estudiarlo y de trabajo autónomo. Entonces, la pregunta 5 es del tipo de interpretación y análisis de perspectivas.
Dice, en Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y propone, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que aporten más de la dosis legalmente permitida, Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son, entonces aquí digamos en la pregunta o la pregunta que les hace el texto es, les está dando el dato que yo que les he venido diciendo desde el principio de la charla, y es las posiciones o las dos posiciones, las contrapartes dentro del problema. Pues aquí están, siempre les he tratado de subrayar las partes en colorcitos. Entonces el problema está pues que es un debate, ahí está subrayado en verde, y las partes son algunos sectores sociales y otros sectores sociales. Entonces el problema que es contrarrestar los efectos sociales, está ahí en amarillo. Entonces tenemos un problema que es contrarrestar los efectos sociales y económicos del narcotráfico. ¿Sí? Ese es el problema de la pregunta. Y hay dos partes, una son los sectores sociales y la otra parte pues son otros sectores sociales que están subrayados en verde. Entonces, la primera parte, el argumento de la primera parte es que hay que fortalecer y hay que darle duro a la gente que en los procesos de sensibilizar a la gente, hay que meterle la ficha a educar a la gente en materia de consumo de drogas, que porque es dañino para la salud, que porque tiene repercusiones, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda o la otra parte no es tan, digamos, pedagógica, sino que es más bien fuerte en cuanto a la política pues, digamos, de endurecer ahí se me da la palabra, de atacar digamos, los productores de manera, digamos, militar o policial. Entonces, ellos no quieren sensibilizar, sino que quieren es acabar el problema de raíz atacando, no sé, a través de la fuerza pública, etcétera. Entonces, aquí ya pues tenemos identificado el problema, que es contrarrestar la droga, y las dos partes, que una parte dice que quiere fortalecer la sensibilización y la otra endurecer penas. Entonces, ustedes ahí, con eso que les acabo de decir, ya tienen las posiciones de cada uno frente al problema. Entonces, pues se puede abstraer del problema, que son propuestas o argumentos distintos o diferentes, pues porque unos están alegando que hay que educar a la gente para el consumo de drogas, y el otro dice que hay que endurecer penas o hay que mandarle a la policía a esa gente. Entonces, este tipo de preguntas tienen digamos, una variante o un criterio que, si ustedes logran identificar eso, ya dijimos que eran diferentes. Entonces, aquí en las respuestas hay pues hay cuatro respuestas, pero ahí cada respuesta tiene algo, digamos, en común, o hay dos de ellas que tienen algo en común, y es que son diferentes o similares. Entonces ya dijimos nosotros que son cosas diferentes porque uno busca sensibilizar y el otro busca endurecer. Entonces inmediatamente ustedes ya pueden descartar, como lo hizo la compañera, ya pueden descartar dos de las respuestas, ¿no? Las que dicen que son similares. Entonces en este caso descartaríamos la respuesta A, no mentiras, perdón, la respuesta B y la respuesta D, que dice que son similares, pues porque ya con el análisis que hicimos de la pregunta pudimos obtener eso. Entonces nos quedan dos respuestas que son diferentes, que sería la A y la C. En este caso la respuesta es la C, diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. Entonces, como dijimos, pues ya habíamos
en principio habíamos dicho son cosas diferentes, son argumentos diferentes, pero entonces ahí está la cascarita que sería la pregunta A, que dice, son diferentes porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento. Pero entonces es que en donde dice que la primera está a favor, pues no está a favor porque juntas en últimas convergen en el no consumo, solamente que usa mecanismos o métodos diferentes para el no consumo, que uno pues es la pedagogía mediante, no sé, educación, y la otra pues es, digamos, más coejercitivo, más policial, militar. Entonces por eso es la respuesta C, porque la A dice a favor y en ninguna parte del problema les están preguntando o está diciendo que está a favor. Entonces este tipo de preguntas las pueden también enfrentar pues desde ver qué dice el enunciado, cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Es decir, que si ustedes en la pregunta les preguntan por plátano, en el enunciado les están diciendo plátanos, en la pregunta les dicen plátanos, en la respuesta ustedes deben responder con plátanos porque pues ustedes no van a decir que en la pregunta hay manzanas, en la respuesta hay peras y en la pregunta hay peras y en la respuesta hay bananos. Ustedes tienen que seguir como esa línea o ese criterio para que la respuesta sea coherente con la pregunta y a su vez con el enunciado que pues es el que le da el ITFES a uno para poder responder. Bueno, pasamos a la 6. La 6 dice, la asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1 y mencionan que la hora ideal para finalizar las reuniones, los propietarios del primer piso, lugar donde se encuentra el salón comunal, están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará el uso del salón hasta medianoche. La pregunta es, ¿esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? Entonces, de nuevo, hay un problema y hay dos partes. ¿Cuál es el problema? Ampliar el horario. Ese es el problema o ese es el, digamos, lo que hay que solucionar dentro del contexto de la pregunta. Hay pues una sociedad, digamos un contexto social que en este caso sería pues la comunidad que vive en el edificio, la asamblea de propietarios, y hay dos partes que son los propietarios de los pisos altos y los propietarios de los pisos bajos. El argumento es que pues unos están de acuerdo y los otros están en desacuerdo, unos están de acuerdo y los otros están en desacuerdo, y el argumento, si hay un desacuerdo o hay una disparidad en los acuerdos, pues es que cada uno tiene un argumento diferente. Los de los pisos altos están de acuerdo y los de los pisos bajos no están de acuerdo, entonces ahí están como ya ustedes identificaron con esto el problema y las partes, ¿cierto? Y los argumentos de las partes. Entonces ya tienen el 50% de la pregunta en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es pues el argumento de los de arriba? Ellos están de acuerdo, pues porque es amenizar o es ampliar pues las reuniones familiares, ellos están totalmente de acuerdo, pero los del primer piso no están de acuerdo porque pues ellos se van a ver perjudicados en el sentido de que van a aguantarse la música, o sea, es lógico que si usted vive en el piso donde está la gente que pone el ruido, pues usted no va a poder dormir, pero si usted vive en el piso 20, pues usted no va a escuchar lo que escucha la gente del piso 1. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, ¿cuál es que esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? Pues es evidente que no, porque no hay digamos, un equilibrio o una equidad entre los vecinos en el sentido de que se les favorezca con el no ruido o no se les haga daño a unos favoreciendo a otros. Entonces, como en la pregunta anterior, aquí también hay dos tipos de respuesta, no y sí. Si ustedes dicen que no, ya pueden descartar dos respuestas, las dos que dicen que sí. Pero si ustedes dicen que sí, pues descartan las dos que dicen que no. Entonces ya habrían
pues podrían quitar dos respuestas. Ya dijimos que no se ajusta a todos los intereses porque son intereses diferentes, unos están de acuerdo y los otros no, entonces vamos a descartar las preguntas que tienen el sí. Entonces, en ese sentido nos queda la A y nos queda la C. La A dice no porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas. Y la C dice no porque el ruido de las fiestas afecta a los propietarios del primer piso. Entonces, según el contexto de la pregunta, y siguiendo el contexto de la pregunta 6 y en concordancia con lo que está preguntando, que si se ajusta a todos los intereses, la respuesta es no, es la C, perdón, no, porque se va a ver afectado una población o una parte del edificio, del grupo, más que el otro. Entonces, en ese sentido, no sería, digamos, favorable para una población determinada. Sigue la pregunta 7. Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un Yo humedal. tengo una duda con respecto a la pregunta anterior. Sí, dale, pregunta. Pues se supone que la pregunta que nos hicieron decía que pues que ya se había realizado la votación. Bueno, antes de la pregunta, ¿no? Decía que se había realizado la votación y que dicha había terminado en que se ampliara el uso a medianoche. Si se supone que se hizo votación y pues dichas votaciones dieron a favor de que pues se ampliara el horario, se supone que sí se ajustó, a pesar de que las dos perspectivas anteriores fueron controvertidas, bueno, estuvieron en contra. Entonces, no sé, o sea, se supone que si yo lo hubiera visto desde mi punto de vista, lógicamente hubiera dicho que no, porque fue injusto, ¿sí? Pero ya en el análisis de la pregunta, viendo que habían hecho votación y se había acordado eso, pues no sé, para mí la respuesta correcta había sido la D, porque para La eso D, sí. se expusieron las ideas y pues finalmente la conclusión era esa. Sí, digamos que tu intervención es acertada en el sentido de que tú dices que hubo una votación y de cierta manera hubo una aprobación mayoritaria, pues porque se supone que si es una votación debe ser democrática. Entonces hubo una gran mayoría que votó a favor y partiendo de ahí uno creería, entonces ahí viene a lo que quiero decir, pues que digamos está bien que porque se ajustó a los intereses de todos. Entonces hay dos cosas dos errores que tienes. El primero es que lo estás viendo desde tu punto de vista. Hace un rato les dije, el ITFES jamás les va a preguntar a ustedes qué haría Carlos Doncel en esta circunstancia. Él les pone un contexto, les da unas herramientas y ustedes a partir de ahí tienen que responder. Entonces, ese es el primer error que tienes y es ver la pregunta desde mi punto de vista, desde el yo, decir yo haría esto, para mí esto está mal porque hubo votación. La otra es que en una votación, digamos, en democracia, pues cuando una mayoría vota a favor de algo, pues gana, ¿no? Esa es como así funciona, digamos, a grosso modo la democracia. Pero entonces, aquí en la pregunta no nos está diciendo, fue una decisión, no sé, democrática o plural, equitativa o que beneficia a las mayorías. Aquí no nos está diciendo, cuando se dice mayorías, eso digamos, la mayor parte de un grupo, pero es que aquí nos está diciendo los intereses de todos. Entonces aquí en la pregunta, esa es la clave. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? Entonces ahí no podemos juzgarlo, digamos, desde el punto de vista democrático que fue la votación, sino que más bien desde el contexto de esa sociedad o que es el edificio, que es el conjunto en donde está esa planta de reuniones o ese salón comunal,
Pues porque la pregunta nos dice es todos, ¿sí? O sea, es todos los que viven en el edificio, no solamente la mayoría que fue la que votó, pues porque la mayoría pueden ser del piso 3 para arriba. Y pues si el edificio tiene 100 plantas, lógicamente pues van a votar todos que sí, pues porque a la mayoría que son los de los 70, los de los 93 pisos de para arriba, pues no les va a afectar. Entonces, pues esa sería la, digamos, la respuesta a tu pregunta. Si no entiendes algo o tienes algo más que decir, dale con confianza. No, ya, muchas gracias. Vale, entonces seguimos. Las 7. Si alguien tiene preguntas, tranquilos pueden preguntarle, y responderles a todos. La 7 dice, se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier constructora pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto buscará integrar el medio ambiente y las zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. La pregunta es, ¿cómo se ajusta esa solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? Entonces, como las preguntas anteriores, que son de interpretación y análisis de perspectivas, cuando pues sea perspectiva va a haber dos partes, de nuevo, hay dos partes, hay un conflicto, un problema que hay que solucionar y hay unos argumentos. Entonces, identificamos de nuevo el conflicto, pues que el conflicto es la construcción del humedal la construcción de los apartamentos. Las partes son la constructora y la organización ambiental, las organizaciones ambientalistas. Eh, entonces, pues ya identificando las partes y el problema, pues hay que ver el argumento de cada una de las partes. Entonces la pregunta dice que por un lado los ambientalistas dicen que eso es un riesgo para el ecosistema, para la naturaleza. Ese es básicamente el argumento de los ambientalistas. Por su parte, la constructora dice que ellos no van a afectar digamos, el ecosistema, lo que buscan es integrar, hacer una simbiosis y que todos vivan en armonía, en paz y amor, humanos, animales o humano y medio ambiente. Entonces, hay dos puntos de vista, dos perspectivas, uno que son los ambientalistas y pues su lucha por cuidar el humedal y la constructora que dice que no se va a afectar. Unos dicen que se daña, los otros dicen que se no. Entonces, hay se plantea el problema una posible solución y es que pues el conflicto se puede resolver que pues la constructora modifique sus planos. Básicamente es lo que dice la solución del problema para que se reduzca el impacto y pues salvar algunas especies animales y de árboles que existen en el humedal. Entonces esa es la respuesta que da el problema. Entonces, la pregunta es que si esa solución o esa respuesta al problema que da la pregunta, pues está a favor de los intereses de alguna de las partes. Entonces, la pregunta textualmente dice, ¿cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y los ambientalistas? Entonces, partiendo de ahí, pues la solución obviamente, o digamos, no obvio, pues, sino se inclina a una de las partes porque no está no está permeando a las dos partes sino a una sola. Entonces ahí está pues digamos aquí donde está resaltado en azul, creo que se llama, esto es azul, que es que una sola de las partes debe actuar para resolver el problema y es la constructora. Entonces en ese sentido la respuesta sería la B, la solución beneficia a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema del humedal. Entonces, esa sería la respuesta. Pasamos ahora a la 8. La 8 es de pensamiento reflexivo y sistémico.
Entonces dicen, me regalan un minuto, un momento a tomar agua que hace mucho no hablaba tanto. Bueno, la 8 dice, un estudio realizado por la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida de muchas personas, su costo económico, su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya que han proliferado y seguramente aumentado barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio plantea tres propuestas. La primera, densificar ciudades. Así, en lugar de expandir hacia zonas rurales donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical, edificios. La segunda solución es acelerar reformas urbanas y la tercera es aumentar la oferta de transporte público. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina? Entonces, esta pregunta ya es un poco diferente. La primera creo que tenemos de pensamiento reflexivo y sistémico. Pues cuando les ponen a ustedes una pregunta que se basa o tiene un contexto que parte de una investigación, en este caso pues es un estudio que hizo la ONU. Entonces, pues las preguntas van a ser del tipo pensamiento reflexivo y sistémico, pues porque ustedes tienen que leer esa investigación que se hizo y a partir de ella tratar de solucionar un problema que les proponen. Entonces, bueno, ahí está la bibliografía, es tomado de BBC Mundo, eso todo está ahí en el ITFES. Entonces, pues el estudio comprende una población que es América Latina, el estudio hecho por la ONU comprende una población América Latina. Entonces, el problema es que pues ha crecido mucho, América Latina es muy urbanizada, o sea, tiene mucha gente, muchas casas, y pues que el problema es básicamente que eso tiene un costo. Ahí está subrayado en azul nuevamente, que eso tiene un costo. Y el costo pues es económico, social y ambiental. Entonces, el estudio a su vez plantea unas posibles propuestas o da unas soluciones o unas posibles soluciones para ese problema, o sea, para reducir el costo económico, social y ambiental. Entonces, la primera es densificar ciudades, la segunda es acelerar las reformas urbanas y la tercera es aumentar la oferta de transporte. Entonces, cuando se habla de densificar ciudades, es evitar que se expandan más al campo y pues la vivienda, o sea, se implemente o se promueva la vivienda vertical, que sería pues hacer edificios para que la gente no se vaya a ir al campo o se condense, como bien lo dice ahí, la ciudad, no se siga dilatando. Y la segunda es acelerar las reformas urbanas. Entonces, las reformas urbanas son como legalizar barrios de invasión, básicamente es eso, como lo dice ahí textualmente. Entonces, que por ejemplo hay una invasión, entonces se vaya, se socializa con la gente, se trata de llegar a algún acuerdo y se les brinda pues unos básicos de salubridad, de servicios públicos y títulos de propiedad. Entonces la tercera y última es aumentar la oferta de transporte público. Entonces, pues hay tiene unas repercusiones en cuanto a pues que el transporte público mejora la movilidad y esto ayuda a que la gente pues se pueda mover de un lado a otro de la ciudad al campo y etcétera. Entonces, la pregunta es básicamente que encuentren una relación entre las propuestas pues digamos del problema, ¿no? Entonces aquí, como en las anteriores, que la respuesta era 2 decían sí y 2 decían no, en esta pues ya hay unas palabritas que les ponen ahí que ustedes deben tratar de comprenderlas. En este caso hay dos tipos de palabras, que una es complementariedad y la otra es compatibilidad. Entonces, complementariedad es básicamente que se complementan entre sí, es decir, que no sé, pues se complementan, no sé cómo otro sinónimo de complementar, agrupar o unir.
y la otra es compatibilidades que son, digamos, similares en algún sentido. Entonces, si ustedes ya tienen que dirigirse únicamente a las tres propuestas específicas, entonces desinficar ciudades y acelerar las reformas urbanas y aumentar la oferta de transporte público, ¿es complementario eso? Es decir, se complementan esas cosas entre sí. Si ustedes dicen que sí, pues ya pueden eliminar dos respuestas. Si ustedes dicen que no, de igual manera pueden eliminar dos respuestas. O esas tres cosas son compatibles, o sea, se pueden hacer al tiempo. Entonces, el problema o el estudio de la ONU dice que se pueden hacer las tres, pero buscan, digamos, solucionar un problema. Entonces, no pueden ser compatibles, pues porque son diferentes en su naturaleza, pero quieren, digamos, solucionar el mismo problema. Entonces, en ese caso serían complementarias, porque si bien en principio son diferentes en su naturaleza, pues van a llegar digamos, a converger o a un punto específico que va a solucionar ese problema. Entonces ahí pues ustedes ya descartan las dos respuestas que son compatibles y queda la A y la C, y en este caso la respuesta es la C. Complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. ¿Por qué no es la A? Complementariedad, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros. Entonces, la respuesta, como yo les había dicho, si les preguntan en plátanos y les contextualizan en plátanos, respondan en plátanos. A ustedes les están preguntando que el problema a solucionar es el costo económico y social y ambiental. La respuesta A solamente está mitigando uno de los problemas, y es el desarrollo económico. Mientras que la respuesta C les está mitigando todos los problemas que plantea la pregunta o el contexto, que es el problema social, ambiental y económico. Entonces ahí en la C dice mitiga costos sociales, económicos y de expansión urbana, que eso lo pueden entender ustedes como pues medio ambiente, o sea, no llegar a los campos, no hostigar el campo. Entonces, la pregunta 9, volvemos a lo que yo les decía, hay preguntas de las que ustedes saben o no saben, no les van a poner un contexto para que ustedes reflexionen o para que ustedes tengan un análisis de perspectivas, sino que es las de pensamiento social, ustedes van a saber o no van a saber. Entonces, eso es como una pregunta de esas a lo maldita sea, que les dicen, bueno, ¿usted aprendió en su formación de bachillerato o fue por allá a calentar silla? Entonces, es eso básicamente. En la pregunta 9 dice, la Constitución Política de Colombia se puede modificar mediante, y hay 4 opciones: consulta popular, plebiscito, referendo y un cabildo abierto. ¿Qué es cada cosa? Eso yo no me voy a poner a decirles a ustedes qué es esto, porque pues no nos da el tiempo, ya estoy pasándome de mi hora. Entonces, pues ustedes tienen es que irse a la Constitución Política y leer. Entonces, esa es ya van dos tareas que les pongo, obviamente para que ustedes la hagan de manera autónoma, porque nosotros creemos solemnemente que ustedes van a estudiar después de esta tutoría, que van a darse la oportunidad de leer la Constitución Política para ser mejores ciudadanos con pensamiento social, crítico y pues positivo para nuestra Colombia. Entonces ustedes van a ir a leer juiciositos la Constitución y ahí van a aprender qué es una consulta popular, qué es un plebiscito, qué es un referendo y qué es un cabildo abierto. Entonces la Constitución Política se puede modificar mediante un referendo. Vayan y ahorita después de la clase lean qué es un referendo. Entonces esa es su tarea, su segunda tarea. La primera es historia del siglo XX y sucesos sociales importantes, y la segunda es un referendo. No se van a poner a leer, no sé, catástrofes, porque eso no les va a preguntar aquí, les va a preguntar es sociales en el punto de vista político y económico. La 10 dice, se me perdió acá el subrayado. Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la ley 100 del 93
Ley de Seguridad Social para introducir mejoras en esta materia. Para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. Entonces, esta pregunta, a diferencia de la anterior, que era de sabe y no sabe, aquí también es sabe y no sabe únicamente, que los ponen como un contexto como un ciudadano colombiano. Es decir, la pregunta les dice, alguien quiere hacer esto, pero está condicionada, la pregunta está condicionada a algo y es a un procedimiento constitucional que tiene el país. Y es decir, se puede hacer esto porque lo avala la constitución política del país. Entonces, de cierta manera, esta pregunta también es de sabe o no sabe. Pues porque hay alguien que quiere reformar reformar la ley 100 y tiene una iniciativa popular. Si escuchan mucho ruido, disculpen, es que hay unos niños afuera jugando. Entonces hay una iniciativa popular y ustedes, la pregunta es básicamente si el proceso funciona o no funciona. Pero ustedes, ¿cómo van a saber si esto funciona o no? Leyendo la Constitución. Si no les gusta leer, pues búsquense en un video en YouTube, búsquense en algo en YouTube donde hable de la Constitución. Creo que ahorita Fabián también les va a comentar un poco de eso, entonces no me le voy a meter al rancho. Entonces la respuesta es la C, inviable, porque, bueno, en este caso también si ustedes saben o no saben, o si saben un poquito pero no saben tanto, pueden descartar la mitad de la pregunta y es eliminar la A y la A y la C, pues porque son inviables, o la B y la D, que son viables. También es del 50-50, pero pues ustedes tienen que saber al menos un poquito. Entonces, en este caso, la respuesta es la C, porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere el 5% de censo electoral para presentar una iniciativa popular que reforme una ley. Entonces, el tipo solo él no va a poder, porque pues es una iniciativa popular ya acarrea unos, o tiene una connotación más grande que pues es de cuando se habla de populares en este contexto, pues tiene que ver con un contexto social más grande, con más gente, que en este caso es el 5% del censo electoral, de toda la gente que vota en el país, eso quiere decir. La pregunta 11 dice, un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y, debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. Ya habíamos visto anteriormente que un referendo servía ¿para qué? Para modificar la Constitución. ¿El presidente puede hacer esto? También una pregunta de sabe o no sabe. Ustedes, para saber si el presidente puede o no, tienen que haber leído la Constitución. Entonces, aquí dice que pues el presidente goza de popularidad, no es el caso de nuestro presidente actual, pero pues este sí gozaba de popularidad y el man quiere reelegirse, entonces pues se está planeando que el man quiere seguir en el poder, el presidente quiere seguir en el mandato, entonces él dice que quiere reelegir, pero entonces eso también tiene una connotación en la Constitución del país que pues estipula que no se puede o que sí se puede. Entonces, si él puede hacerlo o no, tiene que basarse en la Constitución. En este caso, la respuesta es la A, sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. Entonces, si ustedes se devuelven aquí en esta, si ustedes respondieron bien la C, pues ya van a saber cuál es la respuesta de la 11, que es la A, pues que sí se puede por medio de un referendo, que porque se puede reformar la Constitución. La pregunta 12, no sé por qué esto se me desactualizó y ya no me sale resaltado. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región, compraron por 244 millones tierra en 2 veredas del municipio gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías. El precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12.000 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denuncian que, después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecen la valorización de esos predios rurales.
Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes, entonces aquí también ustedes, digamos, deben saber un poquito, no tanto como en las anteriores, pero pues es importante que ustedes sepan qué es un plan de ordenamiento territorial, qué es un PBOT, y que conozcan, y todo eso lo pueden aprender consultando la Constitución, y pues aprendiendo un poquito sobre los procesos burocráticos que acarrean los colombianos. Entonces, en este caso, pues les están presentando digamos, un posible caso de corrupción, pues porque el alcalde presentó un proyecto de X manera, pero al final le puso otra cosa que no iba dentro del municipio y puede que eso inflara los precios o tuviera unas repercusiones, digamos, en el manejo del presupuesto, pero que también tuvo algo positivo y fue que hizo que se valorizara el predio. Sin embargo, eso no estaba contemplado en el plan inicial. Entonces, pues ustedes tienen que pensar socialmente como es el tipo de pregunta y tratar de responder de la manera más acertada. Entonces, en este caso la respuesta es la C, como pueden ver ahí. ¿Tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de poder? Pues ¿por qué? Porque simplemente metió algo dentro del proyecto que no estaba contemplado en un principio. Entonces esto se rige pues por unos matices que tienen este tipo de proyectos que tienen obviamente una implicación política y unas estructuras que hay que seguir de manera rigurosa y no saltarse los procedimientos, porque pues eso incurre a problemas legales que aquí en este país pues no necesariamente se cumplen. Entonces pues la respuesta es la C. Esta bibliografía, yo creo que esta presentación Fabián se las va a enviar. Aquí está una bibliografía pequeñísima que es el cuadernillo del ITFES, desde el que sacamos estos puntos desde el que sacamos las preguntas y las pues ponemos a ustedes aquí. Y la que yo les dejo de tarea es un canal de YouTube. Cuando Fabián les envíe la presentación, van a poder pues entrar a este link que yo les envío ahí y van a poder aprender un poquito de historia colombiana. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta leer, sin embargo tienen que leer, muchachos, tienen que leer porque la lectura es el fundamento de la educación. Tienen que leer y pues yo sé que a todos no les gusta leer, hay gente que le da pereza, hay otros que no les gusta, otros que no tienen tiempo, etcétera. Entonces, pues yo les busqué este canal de YouTube, espero que lo entren, lo chequen, ahí hay cosas de historia colombiana del siglo XX, les explica un poquito todo esto de los magnicidios que se tocaron en los puntos anteriores, y pues a raíz de ahí ustedes pueden, digamos que ilustrarse un poco en materia de historia colombiana, historia reciente, y pues leer la Constitución. Esa es, digamos, mi conclusión final que les dejo. Lean la Constitución. Si no quieren leer, búsquense en un video. En YouTube hay infinidad de videos que hablan de la Constitución, de los procesos constituyentes. Pueden también averiguar de eso. Y pues nada, Fabián sigue ahorita. Entonces ese era mi aporte a la charla del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna pregunta, queja, sugerencia, pues creo que yo estaba dándole salir de la llamada, dejar de presentar mi pantalla y le di fue salir de la llamada. Ya me siento como esos profesores viejitos que Tranquilo, compañero. que entran a eso. Entonces, pues nada, Fabián, el micrófono es todo suyo, muchachos. Gracias por estar ahí, por escuchar. Yo sé que a veces es cansón, pero la idea es que a ustedes les vaya bien. Nada, todo suyo, Bueno, compañero. gracias, compañero Carlos. Bueno, a continuación vamos a la segunda fase. Vamos a terminar esto de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos nosotros o sea, nosotros supongamos que no nos la sabemos todas, supongamos no es la verdad, no somos Dios, entonces nosotros utilizamos nuestra intuición. Resulta que cuando nosotros leemos, inconscientemente estamos aprendiendo e inconscientemente vamos a
a dar la respuesta acertada. Eso no es mediocridad ni es trampa. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, ustedes van a decir, no, pero yo para qué voy a leer toda esa constitución política, ese libro grande y sin dibujitos, además, al menos tuviera dibujitos, pero bueno, la cuestión es que hay videos, ahí estamos en el siglo XXI. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. No, aún no. Ah, ya. Sí, ya empezó, compadre, ya empezó a ver. ¿La pueden ver toda o está parcializada? Sí, sí se ve bien. Lo que pasa es que no permite. Ah, ya. ¿Alcanzan a leer? ¿Alcanzan a leer lo azul? ¿Alcanzan a leer lo amarillo, lo que está resaltado en amarillo, o se ve borroso? Sí. Se ve bien. Ok, listo. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente. Supongamos esta pregunta, la pregunta número 13. Es una locura. Ustedes dicen, no, mucho texto. Y no entendemos, pues nada. Entonces ustedes dirán, no, ¿qué hacemos ahí? Dice, el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia. ¡Pum! Hay dos cosas ahí. Hasta ahí no hemos ni leído todo y ya quedamos muertos. Nos dieron contra el muro. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es estado de excepción. ¿Sí? Aunque ahí lo está diciendo, pero eso no nos suena. Segundo, la Constitución Política de Colombia. Nadie la ha leído, o sea, hasta ahí vamos mal, supongamos, ¿no? En la que el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. ¿Entendemos la idea? O sea, hasta ahí quiere decir como que, bueno, ¿qué pasa si sucede la purga? ¿Cierto? En el país. ¿Qué hace el presidente? Pues hace el estado de excepción. En caso grave de perturbación del orden público, el presidente tendrá las facultades de restringir la celebración de reuniones, fiestas, bla, 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 bla. ¿Eso no les suena a algo recientemente que ha pasado? Claro. Exacto, entonces nos dice básicamente, nos pregunta, bueno, el presidente ¿qué puede hacer ahí? Puede hacer todo eso, ¿cierto? Entonces, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. No es posible modificar el presupuesto del país, porque los recursos públicos se adjudican previamente. B, la rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. C, la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de las personas por medio de una orden judicial. Y pues la última es que el presidente podría poner leyes de manera ordinaria, o sea, mejor dicho, la rama legislativa es la única que podría hacer eso. Ustedes tienen que ver algo aquí. Aquí le están diciendo lo siguiente. Vemos que la rama ejecutiva es básicamente, lean bien, ejecutiva, quiere decir de ejecutar, es la que hace las cosas. En esa rama está el presidente, el alcalde, los gobernadores. La rama judicial, todo lo que es, vean la palabra judicial, como de juez, como de, ¿cierto? Entonces ya ustedes básicamente tienen que saber a quién es el que manda, o sea, el presidente, pues ser el presidente, que es decir, la rama ejecutiva no quiere decir que tenga todo el poder, tiene que someterse a las leyes. Entonces, esta respuesta es la C, la rama judicial. Lo que necesitan entender básicamente es el concepto de lo que está diciendo aquí. La pregunta es sencilla. Le están diciendo, en caso de que suceda la purga en Colombia,
¿quién es el que puede dar las leyes? Entonces la respuesta es, pues la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de las personas por medio de una orden judicial, no el presidente. ¿Comprendemos hasta el momento? Entonces decimos que si nosotros tenemos claros a qué se dedica el presidente, la rama judicial y los que ponen las leyes, es decir, la rama legislativa, si ven la D que dice legislativa, legis es de ley, de legislar. Básicamente es un juego de palabras. Seguimos con la segunda, con la 14. En Colombia las ramas del poder público, ¡pum! Otra vez nos dicen las ramas del poder público. O sea, estamos hablando de las tres, ejecutiva, legislativa y judicial. Pueden ejercer control político entre sí. Control político es, bueno, para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. O sea, para que nadie mande más que nadie. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos, la citación a un debate de control político y la moción de censura. Ahí tenemos un término desconocido, moción de censura. Pues yo entiendo que es censura, pues me censuraron, no me dejaron, censuraron a Nati Natasha por mostrar sus piernas en la televisión. Ese concepto lo entendemos, censura, o sea, que no lo dejan a usted decir las cosas, que no lo llaman digamos, a censurarlo. Pero moción de censura, ahí ya tenemos un problema. Entonces, la citación a un debate de control político, bueno, bla, 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 o sea, estamos hablando de quién le hace control a quién. ¿Sí? Entonces dice la pregunta, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? O sea, cuando alguien se porta mal en el gobierno, algún ministro, qué sé yo, hay una rama que le dice, venga usted para acá y deme cuentas, ¿por qué hizo eso? ¿Ustedes ven noticias? Hace poco, por las protestas, en las noticias le hicieron un control político al ministro de Defensa, porque le estaba dando palo al pueblo. Entonces lo llamó la rama legislativa, que es la que tiene que garantizar que la ley se cumpla, y le dijo, venga para acá y deme cuentas, ¿por qué esa cuál es más? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué no se atiende el derecho a la protesta sin muertos ni nada de eso? Entonces eso es moción de censura y eso solamente está capacitada la rama legislativa para poder hacerlo. Aquí tenemos 4 respuestas. A veces en las pruebas ustedes pueden ver de una vez, eso es una clave, un tip que yo doy, pueden ver las respuestas de una vez antes de leer la pregunta, porque a veces ahí en la pregunta está la respuesta, solo que está camuflada. Entonces ustedes leen, a veces, no en todas, pero ustedes pueden decir, bueno, voy a empezar por la respuesta, a ver qué hay. ¡Pum! El plebiscito, no tengo ni idea qué es eso ni con qué se come. Plebiscito. El referendo, tampoco sé qué es eso. La consulta popular, pero consulta popular, eso me suena como a elecciones, como a algo. Entonces, esa es la idea que ustedes deben de tener. No importa que no entiendan de pronto el concepto específico. Obviamente, pues la tarea es leer y documentarnos, como ya lo dijo el compañero Carlos. Y cabildo abierto, eso me suena como a los indígenas, como a no sé, eso me suena raro. Bueno, en la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los otros particulares. Por lo anterior, si un menor de 14 años de edad comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose, por ello decide convocar a la ciudadanía. Bueno, aquí lo que están diciendo básicamente es que si un menor de edad, supongamos que mató y los menores de edad están matando y no pueden ir a la cárcel, pues por las leyes que hay ahora, el presidente le dice al pueblo, vamos a cambiar esto y esto no puede seguir así. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos a toda la gente a que vote? ¿Hacemos una votación así como en las presidenciales? No, no podemos. ¿Qué debemos hacer? El referéndum.
El presidente no puede hacer plebiscito, ni consulta popular, ni cabildo abierto. Debe hacer un referéndum para que su iniciativa pueda surgir. ¿Qué es un plebiscito? Pues ya saben todos que el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana propio de los regímenes democráticos como nuestro país, y pues es un instrumento de consulta directa para que los votantes decidan sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva, básicamente. Es como para regir los destinos de la nación. Si nos hundimos, pues todos votamos que nos hundamos, básicamente. Consulta popular ya es otro mecanismo de participación ciudadana. Eso es pues una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse a asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio. O sea, eso suena parecido, pero no es igual. Eso tiene sus arandelas. Básicamente, ¿qué es cabildo abierto? Bueno, cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Es algo como más micro, ¿cierto? Y referendo, pues es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente, básicamente. Avanzamos. Bueno, ¿a cuánto les gusta el anime? Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Naruto, todo eso. ¿Dónde están los que les gusta el anime? Bueno, Laura está levantando la mano. ¿Quién puede decir cuál es la respuesta correcta aquí? Dice, a la derecha se presentan, dice, a la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representan estas caricaturas? Entonces, a los que les gusta el anime, o sea, la sola imagen está dando las respuestas. ¿Qué periodo de la historia política colombiana representa estas caricaturas? A, la violencia política. B, el Frente Nacional. C, la Patria Boba. Y D, el gobierno de Rojas Pinilla. Vean el dibujito y por favor, díganme. ¿Quién da más? A, B, C o D. Pueden escribir por el chat o pueden hablar. Esa imagen de manga, anime. Bueno, aquí dos personas, Laura Montaña y Yudolf Aguirre, están diciendo que la A. Vamos a ver. Sí, señores, la violencia política. Noten algo ustedes. Aquí nosotros no sabemos nada de historia, supongamos. Pero de una vez viendo esa imagen de anime, manga japonés colombiano, vemos como una OTS, no sé si así se pronuncia, la OTS, la muerte, que lleva ahí como un ataúd en la espalda, una caja que dice víctimas liberales. Y luego dice violencia conservadora en la hoz. Luego hay un demonio en la otra imagen que dice violencia liberal, ¿cierto? Entonces, y ahí le están cortando las garras a otra persona. Vamos a descartar súper fácil. El gobierno de Rojas Pinilla, no, Rojas Pinilla fue un militar que al estilo Hugo Chávez, parecido así, llegó y dijo, no, este presidente no sirve para nada, le hizo un golpe de estado, dijo, ahora el que manda soy yo, y se tenía que decir y se dijo, ¡pum!, ya. Pero eso fue en otro periodo. La Patria Boba fue casi al inicio pues, de nuestra historia como Colombia, fue básicamente casi que después de la guerra de independencia, eso fue hace mucho tiempo, entonces tampoco. El Frente Nacional, recuerden que el Frente Nacional fue cuando el partido fue pues casi al final de la guerra, cuando el Partido Liberal y Conservador, los rojos y los azules, hicieron la paz y duraban unos en el poder un tiempo y luego los otros también. Entonces, esos fueron tiempos de paz, entre comillas. Estamos hablando de la violencia política que fue la guerra entre liberales y conservadores. Entonces, esa es. Inclusive con el dibujito a simple vista,
podemos ver que esa es. Bueno, seguimos aquí avanzando. Aquí tenemos algo muy interesante. Dice, es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales, o sea, liberal y conservador, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque básicamente pues aquí vemos una estructura en la pregunta. Sí pueden ver las verdes y las rojas, ¿cierto? El autor propone bla, 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 bla. Recuerden que cuando está en comillas es un texto pues copiado de algún libro, fue que alguien dijo algo, es algo literal, ¿no? Da cuenta de la voluntad, da cuenta del acuerdo realizado y luego otra vez, el autor advierte, entonces estamos jugando a quién quiere ser millonario, ¿ya? Hay dos parecidas, o sea, 50-50. Entonces, leemos la última parte, dice, a partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque la respuesta es la C, porque da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida de la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de 1950. Es una pregunta un poco confusa si nosotros no sabemos de historia, pero como les estoy mostrando, la historia es muy larga y hay muchas cosas y a veces uno por descarte, el autor propone, el autor advierte, el autor ahí no está proponiendo nada. Si usted lee en el texto, el autor no está proponiendo nada. El autor advierte, la D. El autor no está advirtiendo nada tampoco. El autor lo que está dando es cuenta. Entonces, tienen que conectar la última parte con cada una de estas para resolverla. 18. Lea atentamente el siguiente planteamiento. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. Bueno, la guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Este planteamiento fue realizado probablemente por A. Un empresario que señala las consecuencias directas del conflicto sobre la economía del país. B. Un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. C. Un investigador porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. Y D. Un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Por favor, alguien que escriba en el chat o que diga en voz alta una letra, ¿cuál es la correcta? Noten algo. ¿Quién es el que está hablando ahí? Eso es lo que está preguntando el texto. Este planteamiento fue realizado probablemente por un empresario, ¿será el que está hablando ahí? ¿Será que un empresario va a decir la guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder? ¿Será? Bueno, aquí Laura dice que la D. ¿Será que un congresista ha dicho, no, pues vamos a darles con toda?
congresista, como todos sabemos, él está oculto allá en su casa. Un investigador, porque se muestra externo. Aquí, según leemos, nadie se muestra externo. Aquí el tipo está hablando con propiedad, no está obligado a responder. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Es la D. Muy bien, Laura. Excelente. Un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Entonces, pues, esa es la respuesta correcta. No, aquí no nos están preguntando historia ni nada, sino es pura comprensión de lectura. Si ustedes leen, ahí dicen, nos ha obligado a responder, ¿sí? En una guerra irregular en la cual la guerrilla, entonces ya sabemos que por puro descarte, esto es puro descarte, un paramilitar. Avanzamos. Bueno, aquí tenemos otra vez algunas cosas interesantes, ¿no? Otra vez estamos en ¿Quién quiere ser millonario? Rápidamente. En el contexto de la crisis económica que experimentó el país a finales de la década de los 90, el gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos en el Fondo Monetario Internacional. Aquí ya vamos a una cuestión como económica, ¿no? Monetario, de moneda, que contemplaba la ejecución de medidas tales como reforma estructural, bueno, público, sector financiero, reducción del gasto, pensional, protección al libre comercio, extensión del impuesto, mejor dicho, iban a transformar la economía. Y dice aquí, básicamente lo que nos están diciendo es como que estas medidas, todo eso que están proponiendo ahí, ¿cómo se pueden catalogar? Neoliberales, sí, en tanto que es como que nos están diciendo qué es el neoliberalismo, por qué se caracteriza. Tenemos que es la D. Aquí debemos tener este concepto súper claro. Esta es una pregunta de o sabemos o no sabemos, ¿sí? El liberalismo, hay dos de implican. Un manejo arbitrario de la dinámica económica del país, no. Implica la C, la injerencia de las instituciones financieras extranjeras en la política, no. Entonces ya nos vamos por plantean o buscan reducir. Entonces la respuesta es la E, buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Recordemos que el liberalismo no le gusta como que los gobiernos estén poniéndole trabas, no, estamos hablando del libre mercado, dejar hacer, dejar pasar, que todos puedan vender, que todos puedan comprar. Bueno, vamos terminando. Aquí tenemos 4 opciones en la pregunta 20. Y estamos hablando de economía, de política, de instituciones gubernamentales, ¿no? Ya pasamos a esa área. Esto es básicamente cultura general, muchachos, ¿sí? Entonces aquí extraen un fragmento del Plan Nacional de Desarrollo de México. Habla de productividad, dice, la productividad no se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social y desde los órdenes del gobierno. En ese sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. Esto no nos suena a algo que vimos en la anterior pregunta. O sea, vamos enlazando, ¿no? ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? Muchachos, aquí hay una palabra clave. Neoliberalismo. ¿Cuál es la palabra clave acá? Pues la liberación económica. Aquí están, es como cuando están describiendo cómo es un árbol, ¿no? Pues es verde, tiene ramas, tiene... El liberalismo es dejar hacer, dejar pasar, ya lo dijimos, crear empleos, no tantas trabas. Entonces tenemos que tener claro esos conceptos. Avanzamos. Aquí tenemos ya la respuesta correcta. En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década del 90 se afirma lo siguiente:
La eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Hasta ahí entendemos el concepto. La eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Es como decir, por hacer dinero, pues tampoco vamos a joder a los pobres, ¿no? Tenemos que ser equitativos. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad y restrinja el acceso y la participación equitativa. Entonces, tenemos lo siguiente. En este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo neoliberal porque se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizar buenas condiciones de vida a toda la población. Básicamente esta pregunta, si ven la palabra afirma, la C también es se afirma, ¿sí? Entonces vamos a ver, la A dice se reconoce, la B dice se define, la C dice se afirma, y si leemos arriba en la pregunta 21, dice en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia en la década de 1990, se afirma lo siguiente. Entonces, claro que la respuesta nos decía el compañero Carlos, si ustedes le están preguntando por peras, no van a responder manzanas, todo se enlaza, entonces la respuesta es la C, se afirma. Esta pregunta ni siquiera a veces determina analizar el trasfondo que tiene, simplemente es la estructura como está construida la pregunta. Ese es otro tip, compañeros. Listo, terminando aquí decimos, bueno, ya de tener en mente la siguiente definición de proteccionismo económico. Si ustedes no saben qué es eso, pues básicamente ustedes van a decir, proteccionismo es protegerse, ¿cierto? Ya, con eso ya tienen. Se puede definir el proteccionismo económico como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. Listo, hasta ahí entendimos. Como que los extranjeros no me van a joder a mí porque pues me van a quebrar la economía, ¿cierto? Entonces sigue diciendo la pregunta, el mecanismo más utilizado es el de aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países. Estos impuestos se denominan aranceles. Los aranceles son una barrera ya que son costos que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del producto y por lo tanto dificultan su venta. Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo proteccionista en su país? Aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Entonces, es como quien dice, bueno, si van a entrar carros acá y yo estoy produciendo carros y los de allá son mejores y me van a quebrar a mí, ¿qué yo tengo que hacer? Pues, ¿cierto? Ya se infiere la pregunta, la respuesta, ¿cierto? Pues, cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio, es como quien dice, pues, yo me voy a proteger. Si yo estoy vendiendo empanadas en mi barrio, ¿cierto? Y vienen otras empanadas mejores, pues yo le voy a poner impuestos para que esas empanadas lleguen más caras y la gente del barrio no las compre por caras y me compre las mías. Eso es proteccionismo y en los videos que les enviamos está, en los de economía, están cómo funciona. Son conceptos básicos, pero pues hay que estudiarlos a fondo. Antepenúltima pregunta. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? Bueno, aquí esta pregunta está fácil. Está fácil y difícil a la vez. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno. Aquí están definiendo el desplazamiento forzado como un fenómeno, ¿cierto? Pero dice que es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración. Y en cambio la A dice que es un fenómeno social de larga duración, que entonces ya hay como una incongruencia. La C, porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto del conflicto armado sobre la población urbana. Pues aquí leyendo la pregunta, pues no, o sea, no podemos inferir eso, ¿cierto? Sí, dice que permite comprender características, pero pues no podemos determinar el efecto directo del conflicto
en la población urbana. La D, porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas. Podría ser, pero pues no nos están preguntando exactamente esto. No nos están preguntando sobre las zonas históricamente controladas. Nos están preguntando es ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia, no en las zonas urbanas de Colombia? Pues la respuesta es la B, es porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Ustedes saben que el conflicto armado está permeado por el dinero del narcotráfico y pues de los cultivos ilícitos y toda la cuestión. Hay muchos intereses económicos del gobierno pues para que las guerrillas liberen ciertas zonas y puedan entrar ciertas empresas a explotar esas riquezas naturales del Estado. Entonces, eso es lo que pasa. Y pues ya tenemos la última. Y pues esta pregunta es bastante compleja, porque esto es historia universal. Y pongámonos a pensar, si nosotros no sabemos la historia de nuestro país, lo básico, ¿cómo vamos a saber Nicaragua? Primero que todo, ¿dónde queda Nicaragua? Hay mucha gente que no sabe dónde queda Nicaragua. Si no sabemos muchas personas dónde queda La Guajira, el Chocó, Casanare, mucho menos Nicaragua, ¿cierto? Mucho menos cuándo se independizó. Si no sabemos cuándo nos independizamos nosotros, entonces, ¿a qué vamos? Esto es historia universal, ¿sí? Entonces, la pregunta 24 prácticamente nos dice, en orden cronológico, del más antiguo al más reciente de las revoluciones enunciadas ¿cuál es el orden? ¿Qué revolución fue primero? Recuerden que una cosa es revolución y otra cosa es independencia, ¿no? Todos dirían que Rusia, la mayoría puso en la prueba que Rusia, pues porque dicen, no, pues Rusia es un país tan grande, tan poderoso, tan potente, esos fueron los primeros. Entonces, por descartes, todos dicen, no, eso fue la C, Rusia, Cuba, México, y no. La Revolución Mexicana fue la primera. La Revolución Rusa, si no estoy mal, fue en el 1917 y la mexicana fue en el 1910. No sé si ustedes se acuerden de Porfirio Díaz y bueno, todos los próceres mexicanos. Eso ya es historia universal y pues hay que leer o ver los videos que nosotros les dejamos. Recuerden que nosotros no reemplazamos a todas las clases que ustedes tuvieron desde sexto a 11. Nosotros solamente estamos aquí haciendo un recorderis y viendo el nivel de ustedes y el avance y motivándolos a que sigan estudiando. Por eso les compartimos toda la bibliografía y pues todo lo que ustedes nos pidan también. ¿Tienen ustedes dudas, preguntas, sugerencias? ¿Quién da más? O ya podemos dar por terminada la sesión. Gracias, Fernanda. Acá tenemos el link de asistencia para que ustedes, por favor, nos regalen la asistencia, escriben sus nombres y sus apellidos y todo lo que dice el link. La compañera Fernanda lo está compartiendo por el chat del grupo. Eso no les toma ni 30 segundos en diligenciarlos. Nosotros hacemos control siempre de las personas que asisten, pues para tenerlas en cuenta en ciertas cosas, ¿no? En ciertas preguntas que les hacemos o en cierta retroalimentación para ir mejorando. Bueno, le damos las gracias a Daniela Gutiérrez Vaca, a Giomar Quintero, a José Alberto Figueredo, a Laura Montaña, a María Fernanda Contreras, a María Fernanda Figueredo, a Santiago Romero, a Tatiana Arévalo,
Y pues estamos en contacto. Recuerden una cosa, deben manejar varias cosas. La primera, la lectura mental. Es obligatorio que ustedes se preparen mentalmente, que lean mentalmente, porque en el ICFES ustedes van a tener que leer mentalmente, no pueden estar vociferando o hablando duro porque no los van a dejar. La otra es la cuestión psicológica, la cuestión de la ansiedad. Estos cuestionarios, estas pruebas son para que ustedes manejen eso, la ansiedad, el no saber. Es bueno a veces no saber porque uno es consciente de que está mal y pues tiene que leer, tiene que superar el nivel. Así que la idea es que ustedes manejen ese estrés, manejen esa preocupación. Bueno, como nadie tiene más preguntas, entonces dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Recuerden que nosotros somos UNAL Monterrey. Recuerden que este es un programa totalmente gratuito que se llama Tutorías Contrapeso y es abierto a todas las personas de Colombia y del mundo que quieran asistir. Si tienen ustedes amigos, pueden compartirle todos nuestros links. Pueden encontrarnos en Facebook como UNAL Monterrey. Nos pueden enviar la solicitud. Ahí estamos nosotros posteando siempre las cosas que hacemos acá, o en YouTube también pueden encontrarnos como UNAL Monterrey. Ahí están todas nuestras grabaciones para que las estudien, para que les den replay. Y las pruebas están ahí siempre para ustedes cuando quieran hacerlas, cuantas veces quieran hacerlas. Ahí estarán las pruebas del ICFES que nosotros descargamos para que ustedes las hagan. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Estamos seguros de que les va a ir muy bien en el ICFES. Dios los bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.